Comunidad, muy buenas noches a una semana más de terror. Y antes que nada quisiera decirles que esta semana ha sido un poco complicada, por lo que no tuvimos mucho tiempo para grabar, pero no por eso los vamos a dejar sin video, y mucho menos en este mes de terror. Es por esto que el día de hoy les traigo una recopilación de las historias que considero han sido las más impactantes y escalofriantes de este canal. Una recopilación de lo mejor de MP para que todos ustedes no duerman esta noche. Así que si ya estás preparado y listo para sentir escalofríos, te recomiendo apagues todas las luces y disfrutes de estos relatos si aún no los has escuchado, o los revivas si ya los escuchaste. Sin más por añadir, ya saben que yo soy Elías Salazar y todos ustedes ya se encuentran en mi pesadilla. Suscríbete. En mi pueblo se dice que cuando la muerte se presenta, lo hace llevándose de 3 en 3, y créanme cuando les digo que es un hecho real que cada que muere una persona, muy seguramente lo harán otras 2 en esa misma semana. Eso ha pasado siempre, y solo han habido muy pocas excepciones a esta regla. Hace varios años, mi mamá me contó que cuando estaba recién casada y mi hermana mayor tenía como 2 años, vivían con mi padre en una casa muy vieja en la antigua zona del pueblo. Cierto día, falleció uno de los ancianos de la comunidad. Pasó el velorio y el entierro, y a la noche siguiente de mi mamá despertó con los llantos de mi hermana, por lo que fue a atenderla. Santísimo Sacramento, yo te ofrezco. Ella cuenta que eran cerca de las 2:30 de la mañana, cuando de repente escuchó a un señor cantando. Al principio no entendía qué era lo que cantaba, pero conforme pasaban los segundos, lo escuchaba cada vez más cerca, como si el hombre viniera bajando por la calle. La voz era ronca y grave, como la de un anciano. Fue entonces cuando ella reconoció el canto. Se trataba del alabado, una canción muy sombría que se canta en los velorios o entierros, y cuya letra únicamente es cantada por hombres. Inmediatamente, ella supuso que se trataría de algún borracho, y sin darle más importancia, mi madre regresó a dormir. Sin embargo, al día siguiente falleció uno de nuestros vecinos, el cual, al igual que el anterior difunto, era un anciano de casi 80 años. Para el infortunio de mi madre, esa noche volví a escuchar el canto del alabado, pero ahora lo cantaban 2 voces distintas. Ella escuchó los pasos de 2 personas bajando la calle mientras cantaban, pero muy seguramente por el miedo que aquello le generó, no quiso asomarse. A la mañana siguiente, ya se comentaba por el pueblo sobre los cantos de la noche anterior, y había gente que aseguraba que los que cantaban eran los señores que recién habían fallecido, y que estaban en espera de un tercero para poder irse. Pero bueno, total que los días fueron pasando, y en cada una de esas noches se escuchaban a los señores cantando el alabado. Siempre caminaban por la misma calle, hasta que al final de su recorrido llegaban al panteón. Fueron muchos quienes los escucharon, pero ninguno tuvo el valor de asomarse para observarlos. Entonces, el tercero falleció. Nuevamente un anciano que vivía a unas cuadras de la casa de mis padres, y lo hizo justo un día antes de que se cumpliera la semana predicha. Ante esto, la gente por fin pudo respirar aliviada, porque sabían que todo había terminado y que nadie moriría en un buen rato. Pero durante la noche, después de aquel tercer entierro, nuevamente y por última vez se volvieron a escuchar a los señores cantando el alabado. Pero esta vez, ellos venían en la dirección opuesta, del panteón hasta el final de aquella calle que durante todos esos días habían transitado. Para esa ocasión, mi madre tomó todo el valor que tenía y sí se asomó por la ventana para observarlos. Eran 3 ancianos. Cada uno portaba una veladora en sus manos, caminando por la calle y cantando hasta perderse en la penumbra. Hasta el día de hoy, y cada que alguien fallece, se siguen yendo de 3 en 3. Sin embargo, ya nunca más se ha vuelto a escuchar aquellos cantos, y la gente murmura que esto pasó debido a que los 3 que murieron en esa ocasión eran muy buenos amigos desde su juventud, y se estaban esperando para irse juntos a su eterno descanso. Muchas gracias por escucharme.
y que tengan la mejor de las veladas. Buenas noches, comunidad de Pesadilla. Hoy voy a compartirles lo que yo considero es el lado más aterrador de los humanos. Verán, me dedico a ser policía preventivo en el Estado de México, más específicamente en la zona de Nezahualcóyotl. Se sabe que Neza es una zona roja, una zona que es por demás peligrosa, pero durante la noche de estos hechos, mis expectativas fueron completamente superadas. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Mi compañero iba manejando la unidad mientras yo permanecía alerta, mirando hacia todos lados para asegurarme que por los alrededores todo estuviera en orden. Cuando pasamos por una colonia, cuyo nombre por obvias razones no mencionaré, comencé a escuchar lo que parecía ser el grito de auxilio de una mujer. El sonido parecía estar bastante distante, cuando de pronto mi compañero me dijo que si estaba escuchando lo mismo. Evidentemente le dije que sí, que siguiera derecho y que después doblara a la izquierda. Entre más avanzábamos, los gritos desesperados de esa mujer parecían estar más cerca, y nosotros, tratando de hacerle saber que la buscábamos, pues habíamos escuchado su llamado de auxilio, hicimos sonar la torreta. A los segundos, de una calle salió una mujer muy asustada y en su ropa se veían manchas rojas. Alterada y llorando nos pidió ayuda e inmediatamente pude ver cómo una persona, que seguro le estaba persiguiendo, se marchó del lugar al vernos. Pero antes de poder perseguirlo, la chica, con lágrimas en los ojos, comenzó a decirnos que habían sacrificado a uno de sus hermanos. Súbete y guíanos, fue lo que le dije. Comenzó a relatarnos lo trastornadas que estaban aquellas personas, y mientras la escuchábamos, yo reportaba lo que estaba pasando, además de solicitar refuerzos. Aquella chica nos llevó varias cuadras adelante, hasta que finalmente nos pidió detenernos a las faldas de una colina. Ella bajó de la unidad y juntos comenzamos a subirla. Al llegar a aquella casa de 2 niveles, ella intentaba abrirla mientras desde fuera se podía escuchar el canto satánico de varias personas. Y cuando finalmente lo logró, parecía que algo la atoraba, por lo que entre mi pareja y yo empujamos la puerta muy fuertemente hasta que tiramos aquel gran ropero que retrincaba la entrada. Entramos desenfundando, y mientras la chica abría la puerta principal, desde el patio, pudimos ver que dentro, en la cocina, estaba un niño amarrado de los pies y de las manos. Habían manchas, ya saben de qué, por todo el patio. Habían salpicado ese líquido por todo el zaguán. Luego de unos instantes, la puerta fue abierta. Nosotros ingresamos al domicilio y al llegar a la cocina, esas personas rodeaban al inocente, dificultando que pudiéramos determinar el estado en el que él se encontraba. Mediante gritos muy bruscos, les pedimos a todos que se arrodillaran, y por un momento pensé que iban a poner resistencia, pero no. Todo lo contrario. Ellos se arrodillaron segundos después, pero aún en esa situación, ellos seguían con su tétrico cantar, con aquel aberrante rezo. El niño ya estaba pálido, morado, sin ninguna gota de líquido vital en su cuerpo, pues todo había sido drenado para esparcirlo por el zaguán, para el patio y para dibujar signos extraños en el piso de la cocina. Esos salvajes le cortaron sus muñecas y su cuellito. Aquella era una escena fuerte, perturbadora y muy cruda. Pusimos de espalda a todos y mientras esperábamos los refuerzos, llamamos a los peritos, los cuales tardaron 10 minutos en llegar. Pero esta secta, estos monstruos no se callaban. Aquellas personas seguían cantando aún después de estar esposados, y no fue hasta que la líder dijo: Ya está hecho. Ya está entregado. que todo se mantuvo en silencio. Después de eso se llevaron a todas las personas culpables y yo me llevé a declarar a la chica. En el transcurso del viaje, me dijo que la líder de la secta era su madre
Me comentó que habían hecho muchas cosas malas, pero que esa noche se había vuelto loca. Su madre soñó con una deidad a la cual ellos adoraban, y en ese sueño, esa entidad le pidió a su hijo como ofrenda. La mujer se despertó a todos sus familiares, porque sí, todos los que ahí se encontraban eran tíos, tías, sobrinas, sobrinos, hijos e hijas. Y lo sorprendente era que todos habían aceptado aquella petición derivada de un sueño. Ellos lo denominaban como una profecía. La joven fue la única que cuestionó. Ella le dijo a su madre que si acaso no pensaba en que era su hijo, pero no la escuchó. Y así, los hombres fueron por el niño y lo sometieron, mientras que las mujeres acomodaban todo para el ritual. La joven, al ver a su hermano en la mesa, intentó ayudarlo, pero dando las 2 de la mañana, obtuvo su horrible final, siendo entregado como ofrenda para la deidad que ellos adoraban. Y cuando notó que todos empezaron a rezar, inmediatamente ella tomó esa oportunidad para salir a buscar ayuda. Sin embargo, uno de sus tíos intentó callarla y casi lo logró, pues la persiguió por varias calles, pero justo en medio de aquella persecución, ella nos encontró. Nosotros llegamos tarde, lamentablemente, pero al menos ella sí se salvó. De este suceso no se supo en las noticias o en los periódicos debido a lo aparatoso que fue. Sin embargo, se rumorea que los seguidores de aquella deidad acostumbran esas actividades. Eso de entregar a sus familiares e hijos más comúnmente de lo que nosotros creemos. La verdad, desconozco el nombre que ellos se pusieron y tampoco quiero dar muchos detalles para no meterme en problemas. Pero esta es mi experiencia y es una de las más aterradoras que he vivido. La siguiente historia no es mía, sino más bien de mi abuelo. Por allá de finales del año 2020 él acababa de fallecer y no les mentiré, fue muy duro para todos, pero al menos puedo decir que así como él vivió siguiendo sus términos, así se fue, pues en lugar de ir a un hospital donde por esas fechas la gente entraba para no volver, donde ni los cuerpos regresaban a las familias, tomó la decisión y le dijo a sus hijos que se iría al pueblo, a su casa de origen, la cual estaba abandonada desde hacía ya muchísimo tiempo. Ahí finalmente falleció. Allá mismo lo enterramos. Y bueno, al estar en el pueblo, en aquella casa, tuve un ataque de recuerdos, de momentos, y dentro de todos estos, el más relevante dentro del contexto del terror es justo el que hoy les presento. Una de las únicas 2 historias de encuentros con lo paranormal que vivió mi abuelo y que de acuerdo a sus palabras, con esas 2 le bastaba. ¿Saben? Desde ese lejano 2020 he tenido la idea de compartir el relato, pero solo después de 4 años me siento lo suficientemente fuerte para hablar de mi abuelo y de lo que vivió. La historia se originó en su infancia, justo a unos metros de la casa que yo conocí. Su niñez la pasó en una casita de adobe de la que hoy en día ya solo queda una marca en la tierra, y si el pueblo es pequeño ahora, en aquel entonces ese lugar consistía en solo un puñado de casas esparcidas en la inmensidad de ese llano rodeado por montañas. Cuando el trabajo en la tierra escaseaba, su papá viajaba a la ciudad, donde trabajaba en la construcción, y en una de esas temporadas en la que su madre se quedaba al cuidado de mi abuelo, de 7 años, su hermana mayor de 9 y su hermano menor de apenas 1 año, suceden estos hechos. El bebé se llamaba Crescenciano o Chanito, como ellos le decían, y desde que nació lo había hecho débil. Llegó a este mundo en un parto prematuro que casi se lo lleva a él y a su madre. El abuelo contaba que pasó un buen tiempo para que su hermana y él pudieran conocerlo, pues duró 2 meses en el hospital de la ciudad. Enfermo, siempre enfermo el pobre Chanito, decía mi abuelo. En aquella vez, y antes de marcharse, su papá, sabiendo que iba a durar semanas en volver, abrazó a Chanito y le dijo que lo amaba con todo su corazón, que fuera fuerte, pues en el fondo sabía que estaba malito y que cada vez que se iba, había una posibilidad de no volver a ver a su hijo.
Una tarde en la que mi abuelo jugaba con su perro cerca de la casa, notó que su hermana, que andaba en el patio, de repente corrió para adentro, como si le hubieran hablado. Luego se asomó para decirle que fuera él también, pero no le dijo el porqué y mucho menos lo llamó con groserías como siempre solía hacerlo. El abuelo, aquel niño pequeño que ya entendía de estas señales, caminó muy triste haciendo caso a aquel llamado y siendo consciente de que algo terrible había pasado. Lo podía sentir en la piel, o como bien dicen, en la panza, a través de un dolor que le apareció de manera súbita y repentina. Al acercarse, los ojitos llorosos de su hermana le dijeron todo. Chanito falleció a las 3:30 de la tarde. No había más que hacer, y es que tan solo momentos antes su mamá le había dado de comer y lo abrazó, quedándose dormidos en aquella silla que al bebé tanto le gustaba. De pronto, el pequeño dio un suspiro largo y se fue. La mamá de mi abuelo intentó despertarlo, pero ya no pudo hacerlo. Lo peor fue la realidad de que en ese pueblo no había hospital alguno, ni en el siguiente, ni en el siguiente. Fue entonces cuando a la madre se le ocurrió ir a la ciudad para avisarle al padre del niño y de paso a las autoridades. Cuando mi abuelo y su hermana entraron a ver a su hermanito, su mamá ya lo había cambiado. Lo tenía bien vestidito con la ropita que le habían comprado para llevarlo a bautizar. Por su parte, mi abuelo estaba muy triste. No le dejaba de doler la panza, pero a pesar de aquello, su mamá les dijo que caminaría hasta el pueblo siguiente, donde en aproximadamente 1 hora saldría un autobús con dirección a la ciudad. Si se apuraba, quizá lo podría alcanzar. Estando en esa situación, mi abuelo pensó en la falta que les hacía la burrita, pues ella los llevaba de aquí para allá, pero tuvieron que venderla cuando nació Chanito. Sin embargo, antes de tomar camino, su mamá les encargó mucho que cuidaran el cuerpecito y que no se salieran para nada, que no fueran a decirle a nadie, pues no quería que gente fuera para verlo nada más por el morbo. Les pidió que se cuidaran muy bien hasta que ella regresara acompañada de su padre. Lo cubrieron con una mantita y mi abuelo y su hermana se sentaron en la entrada de la casa mientras veían cómo su mamá se alejaba por el camino, por aquella tierra seca que quemaba hasta cuando no hacía calor. Esa primera hora de espera se les fue lenta. No sabían qué hacer y solo atinaban a dar vueltas por la casa. Parecía que aquella mantita en la cama les jalaba los ojos, pero ellos ya no querían ver, sobre todo mi abuelo, pues cada que volteaba sentía que su dolor se amplificaba aún más. ¿Y cómo no iba a ser así? Si era un recordatorio de que ya nunca lo volverían a escuchar llorando por la casa o jalándole la cola al perro que siempre volteaba y le pelaba los dientes, pero que nunca le hizo nada. Era muy noble ese perro. Mientras el abuelo se perdía en recuerdos, su hermana se puso a limpiar toda la casa con el pretexto de que iba a regresar su papá, pero más bien parecía ser su forma de no pensar, de dejar la tristeza para después, cuando no tuviera el pendiente. Cuando estaba oscureciendo, los dos escucharon algo, el llanto de un bebé que parecía venir de lejos. Se asomaron al camino y no vieron nada. Las casas más cercanas estaban tan retiradas que únicamente la primera de estas se alcanzaba a ver. Muy apenas se veía el resplandor amarillo del atardecer, y ellos pensaron que quizá el viento se había traído ese llanto de lejos. A veces eso pasaba, pero no habían bebés pequeños en el pueblo, o bueno, al menos no que ellos supieran. El perro de mi abuelo se fue caminando para allá con curiosidad, como siguiendo el llanto, y es que desde la llegada de Chanito, el animal había tomado esta costumbre, dando vueltas por el pueblo hasta conseguir que alguien le regalara un taco. Era como si el perrito supiera de la escasez en la familia, y aquella era la manera en que él podía ayudar, siendo una boca menos que alimentar. Con el viento de la noche y el cantar de los grillos aproximándose, los niños ahogaron sus pensamientos, y ninguno quiso decir en voz alta que el llanto del bebé sonaba como Chanito. Esa noche lo escucharon varias veces, y como última medida para negar esa realidad se pusieron a platicar, para llenar sus oídos con lo que fuera menos con eso. Calentaron la sopita que nadie se comió a la hora de la comida, cuando había fallecido el niño,
y la hermana del abuelo se acomodó en la silla que daba hacia la ventana para ver la entrada de la casa. Iban a dar las 10 de la noche, pero quizás pensaba que ya estaría por regresar su mamá, su papá o el perro que quién sabe dónde andaba. A ambos niños se les alborotó el corazón, pues de pronto alguien tocaba fuertemente la puerta, sobre todo a su hermana, debido a que desde donde estaba ella tenía que haber visto a cualquier persona que entrara. Además, allá en el pueblo la gente no entraba a tocar, más bien tenían la costumbre de gritar desde fuera de la calle. Tímidamente se acercaron a la puerta para preguntar quién estaba ahí. Vengo a ver al niño, dijo una voz desde fuera. ¿Pero qué? ¿O quién la mandó? Contestó mi abuelo, inquieto, pero valiente como siempre lo fue. vengo a ver al niño. Volvió a decir la voz exactamente en el mismo tono. Fue entonces cuando la hermana del abuelo se fue hacia la ventana. Ella intentaba ver hacia afuera, pero lo único que pudo reconocer en aquella inmensa oscuridad fue una tela negra que cubría el rostro de esta persona. Creo que es una monjita. Le dijo a mi abuelo, y confiando en aquella ambigua creencia, puso sus manos sobre la tranca de la puerta, como intentando abrirla, pero el abuelo la detuvo. Le preguntó que por qué estaría ahí una monja, y su hermana le dijo que quizá ella había encontrado a su mamá en el camino, que la había mandado para ayudarles, o al menos para que bautizaran a Chanito. Sin embargo, ni con esta posibilidad el abuelo confió. Algo en su ser le advertía que aquella presencia no era alguien de luz, sino algo más macabro. No, espérate. No le abras. Le dijo mi abuelo a su hermana, quien se detuvo y volvió a preguntar. ¿Quién la mandó, madre? ¿Se encontró a mi mamá? Vengo a ver al niño. Ellos sabían que Ellos sabían que aquello era muy extraño. era muy extraño, y la hermana del abuelo tenía que decidir, por lo que le dijo a mi abuelo que se fuera a la camita con el cuerpecito. Luego le dijo a la supuesta monja a través de la puerta que regresara más tarde, que no podían abrirle, y mucho menos si no sabían quién la mandaba. Ahorita vuelvo. Sí. Ahorita regreso. Ahorita vuelvo. Cuenta mi abuelo que en ese momento dejaron de sentir aquella fúnebre presencia, que la angustia que habían vivido se había ido con esa mujer, pero esa no sería la última vez que la escucharían, al menos no durante esa noche, aquello que más adelante mi abuelo denominó como La dama de negro. familia. Permítanme regalarles un break para que puedan despejar un poco sus mentes y sobre todo para pedirles que si aún no se han suscrito, lo hagan, pues cada semana les traeremos nuevos y más escalofriantes relatos. Además, les recuerdo que el Día de Muertos está a la vuelta de la esquina y con él vendrá un episodio que estamos preparando con todo el cariño para ustedes. Sin más por añadir, continuemos, pues ustedes aún se encuentran en mi pesadilla. Abrieron la puerta despacio. Mi abuelo verificó que nadie rondara por la casa y entonces le chifló al perro, pensando en dónde andaría aquel canijo perro cuando más se le necesitaba. Era noble, pero bastante vago el condenado. Sin embargo, anduviera donde anduviera, siempre parecía escucharlo y volvía cuando él le silbaba. Con temor, ambos niños le dieron la vuelta a la casa, únicamente iluminados por la luz de la luna, pero no encontraron nada, y con su perro aún ausente se metieron de nuevo y atrancaron bien la puerta. Prendieron unas velitas para el niño, y a pesar de que ellos andaban como sin nada en la oscuridad, en aquella noche no querían hacerlo. Entonces, cuando el viejo reloj en la pared marcó las 11 de la noche, volvieron a tocar la puerta, esta vez con una violencia que sacudió la tranca, casi tirándola en el proceso. Vengo a ver
al niño, dijo aquella voz ahora enojada. Los dos se asomaron por la ventana y de nuevo allí estaba aquello que ellos pensaron era una monja. Váyase. ¿Por qué viene a tocar así a nuestra casa? ¿Quién demonios se cree que es? Le dijo la hermana de mi abuelo. vengo a ver al niño, Dijo aquella voz mientras con violencia sacudía aquella vieja puerta, como si estuviera a punto de arrancarla, y lo peor de todo es que parecía que sería capaz de hacerlo. Preocupados, buscaron algo para defenderse, pero lo único que había en la casita era un machete sin filo y un cuchillo sin mango que usaba su mamá. Pero aún con esas, los dos tomaron con fuerzas y entre sus manitas un arma cada uno. ahorita vuelvo, sí, ahorita regreso, ahorita vuelvo. Dijo nuevamente la voz. Los niños tenían miedo de que regresara en cualquier momento aquella monja, y como una defensa extra pusieron un mueble que tenían para retrincar de mejor manera la puerta. Pero antes de que pudieran darse cuenta, ya les había dado una hora más. El reloj marcó la medianoche. Los golpes en la puerta la sacudieron. Hicieron brincar la tranca y empujaron el mueble. Golpearon tan fuerte que hicieron temblar el adobe. Vengo por el niño, Dijo la voz, y no les quedó de otra que empezar a rezar. Los dos niños rezaron todas las oraciones que se sabían, mientras veían cómo la puerta se movía, cómo se sacudía. De verdad parecía que aquella mujer la iba a arrancar como si fuera el pétalo de una rosa. Los dos pequeños cubrieron el cuerpo de Chanito con el suyo. Pasara lo que pasara, no se lo iban a llevar. Nadie iba a tocarlo. ahorita vuelvo, sí, ahorita regreso, ahorita vuelvo. Parecía que se alejaba. Los dos lo pudieron sentir, pero mi abuelo se había puesto las manitas en la cara y no se atrevía a ver. Por otro lado, su hermana se acercó a la ventana. Dice que ella gritó de una forma tan horrible que sintió que se le estaba saliendo el alma. Y entonces, él se quitó las manos de los ojos. Estaba lejos de la ventana, pero alcanzó a ver aquello que le había hecho gritar. La mujer. La dama estaba en el camino flotando a 1 metro del suelo, con la cabeza hacia un lado doblada, más abajo del cuello, pero sobre todo, con aquellos característicos ropajes viejos y negros, ropajes que no eran los de una monja, sino de algo más. Algo a lo que mi abuelo llamó como la dama de negro. Volvió a cerrar los ojos, volvió a cubrirlos y empezó a llorar. Su hermana se acercó a él y le dijo que ya se había ido. Escúchame bien. Tienes que ser valiente, hermanito. Yo voy a correr con los vecinos. Creo que ya se fue para el otro lado. Voy a ir a despertarlos, a gritar y a pedir ayuda. Si regreso una vez más, estoy segura de que entrará. La puerta no resistirá más. Tengo que ir y volver antes de que ella regrese. Sin embargo, mi abuelo sabía que lo que decía su hermana no era lo más conveniente. Si alguien tenía que salir, correr y traer ayuda era él, pues recientemente su hermana había sufrido una caída y apenas si podía caminar. Era más que evidente que en aquellas condiciones no iba a poder correr y mucho menos escapar, si la dama de negro la seguía. Sabía que tenía que ir él, pero ella no iba a dejarlo. Se puso sus guaraches y le dijo que se alistara por si tenía que correr también. Así, juntos movieron el mueble de la puerta. Mi abuelo le dijo que abriría, que se alistara, que iba a contarle hasta 3 para que saliera corriendo. Pero en cuanto abrió la puerta, él salió como alma que lleva el diablo, azotando la puerta de atrás de él, mientras que le gritaba a su hermana que cerrara, que retrincara bien y que lo esperara. El abuelo no alcanzó a escuchar la cantidad de groserías con la que muy seguramente su hermana le gritó, pero en el fondo él sabía que aquella decisión era la correcta. Hacía mucho frío. El aire le quemaba la nariz, le raspaba la cara y a lo lejos andaba ella, la dama de negro, pues él podía escuchar sus terribles lamentos.
Mi abuelo sentía que estaba detrás y la imaginó flotando hacia él, pero no se atrevió a mirar y simplemente seguía corriendo, respirando por la boca y corriendo tan rápido como lo permitían sus pequeñas piernas. De pronto, a su lado algo se movió entre las ramas. Apenas alcanzó a voltear y una mancha negra salió de entre los matorrales. De pronto, no hubo más ramas y aquello se metió al camino. Corrió hacia él mordiéndole una mano y casi tumbándolo en el proceso. Era su perro. Su bendito perro que quién sabe dónde andaba, pero que ahora iba corriendo con él. Ahora no estaba solo. De repente, el perro se quedaba ladrando hacia atrás. Luego chillaba asustado y volvía a correr junto al abuelo, hasta que por fin llegaron a la casa de los vecinos. Gritó. Tocó la puerta y los ladridos del perro también sirvieron para despertarlos. Para su fortuna, aquellos vecinos tampoco pudieron haber ignorado ese llanto que se escuchaba en la negrura de esa noche. Estaban alarmados y al ver al pequeño niño que tan desesperadamente tocaba su puerta, lo hicieron pasar. El abuelo les dijo que había algo en su casa, que se había muerto en la tarde Chanito, que estaban solos él y su hermana y que algo quería aprovechar esa situación para entrar y robarse el cuerpo de su hermanito. ¿Quién se quiere llevar el cuerpo? Es lo que se escucha allá afuera. Le preguntó el señor vecino a mi abuelo, y él respondió que sí. Entonces, el vecino acompañado de su hijo mayor, un muchacho de unos 14 años, se alistaron para salir. Tomaron una escopeta, pero a mi abuelo ya no lo dejaron ir. La señora se quedó cuidándolo y lo acostó en la cama para que se intentara dormir. Él ya solo escuchaba a su perro ladrando lejos mientras valientemente acompañaba a los vecinos. Toda la ayuda parecía ser necesaria en esa noche endemoniada. Cansado, muy cansado, finalmente mi abuelo se quedó profundamente dormido. Lo despertó la puerta y la señora levantándose. El hijo hablaba con ella en la puerta mientras estaba amaneciendo. Inmediatamente fueron a levantar a mi abuelo y la señora le dijo que lo estaban esperando en su casa. Le pusieron una chamarra que le quedaba muy grande y caminaron hacia allá. Todavía no salía el sol en su totalidad, pero ya empezaba a aclarar. En su casa estaba el vecino, su hermana, su mamá y su papá, a lo que el pequeño de 7 años corrió para abrazarlos. Se notaba que él también había llorado toda la noche. Fue entonces cuando mi abuelo revisó con la mirada la casa. El cuerpo de Chanito estaba bien. Su hermana estaba sentada en el piso con su cara entre las rodillas muy cansada. El perro a su lado respiraba agitado con la lengua de fuera. Después se dio cuenta de que había un tiro de escopeta marcado en la puerta e inmediatamente pensó en el vecino y volteó a verlo. El hombre tenía unas ojeras marcadas y la piel más blanca que el papel, con la mirada completamente perdida. Fue con todo aquello que finalmente se llevaron todos juntos a Chanito a la iglesia del pueblo vecino para bautizarlo, hacerle su misa y luego lo fueron a enterrar. Mi abuelo recordaba que entre su papá y el vecino pusieron piedras pesadas sobre la cajita de madera en que lo sepultaron. Las ponían como para que nadie lo pudiera sacar de ahí. Recordaba que después iban cada semana a visitar la tumba, a revisar que estuviera intacta, pero lamentablemente su hermana nunca se recuperó de aquella experiencia. Ni ella ni el vecino se atrevieron a contarle sobre lo que vivieron, sobre la dama de negro. Lo único que sí supo es que su hermana falleció 2 años más tarde a causa de ese espanto, de eso tan horrible que vio. Mi abuelo siempre nos contaba esta historia visiblemente triste. Le ganaba la nostalgia y el recuerdo de Chanito, de su hermana. Algunos en la familia dicen que para eso volvió al pueblo cuando supo que tenía la enfermedad del 2020 y que a lo mejor no la contaba. Que fue para revisar por última vez la tumba de Chanito y verificar que todo estuviera bien. Pero bueno, eso es solo algo que algunos cuentan. Yo únicamente les comparto este relato para recordar a mi viejo, para inmortalizarlo en esta historia y sobre todo en sus memorias. Gracias por escucharme y cuídense de la dama de negro. Hola familia,
Esta noche yo quisiera compartirles una historia antigua, la cual mi madre solía relatarnos y que a su vez mi abuela también se la relataba a ella, como si se tratara de un recuerdo, una experiencia o quizá una advertencia, pues aunque ella nunca lo aceptó, probablemente pudo conocer al protagonista original. A partir de aquí, trataré de contarlo como ellas dos lo hacían, y espero sea de su agrado. Mira, voy a contarte una historia y espero que con ella puedas entender el por qué no debes recoger cosas que no son tuyas, sobre todo si te las encuentras en la calle. Una noche, un joven caminaba cerca de la calle en donde vivía. Estaba ya de regreso a casa luego de una larga jornada de trabajo, cuando al pasar por la iglesia local, en la entrada vio una fotografía tirada en el piso. Para este momento, la iglesia ya estaba cerrada, así que él simplemente se detuvo y en un instante tomó la decisión de levantar la fotografía y mirarla. En la foto habían 3 niñas pequeñas, y esta misma parecía ser muy antigua aún para la época, en blanco y negro, y como si no fuera suficiente, la vestimenta de las 3 niñas también hablaba mucho de su antigüedad y de cuándo fue tomada. Las 3 niñas estaban muy bien vestidas, portaban vestidos blancos, peinados idénticos y zapatillas que parecían nuevas por su resplandor. A simple vista podría decirse que parecían hermanas, pero algo estaba mal. Algo no cuadraba en esa foto, pues las 2 niñas a los costados se veían descontentas. Ambas tenían su mirada a la cámara, pero en sus ojos se reflejaba preocupación. Sin embargo, lo que más atrajo la atención y pronto la inquietud del joven fue la hermana del centro, la cual, sujetando la mano de las otras 2 y con la mirada también a la cámara, permanecía sonriendo. Aquella era una sonrisa exagerada y enervante, como si fuera la niña más feliz del planeta, pero al mismo tiempo no daba la impresión de ser una niña amable o por lo menos buena, pues esa sonrisa tenía algo que no podía describir. El joven trató de encontrar al dueño de la fotografía, pero no había nadie en la calle, nadie más aparte de él. Ni siquiera los autos pasaban por la zona, pues a esa hora el lugar estaba completamente solo. Viéndose sumergido en esa soledad, además de sentirse acompañado por el pensamiento de la sonrisa de la niña, finalmente se estremeció. Algo en esa foto le daba una muy mala espina, por lo que decidió dejarla donde originalmente la había encontrado, continuando así con su camino a casa. Avanzó unos cuantos metros cuando de pronto escuchó una risa, la risa de lo que parecía ser una niña pequeña. Eso lo hizo asustarse porque sabía bien que no había nadie afuera, y menos a esa hora, sobre todo no una niña. Entonces, recordó la foto y comenzó a caminar aún más rápido. Detrás de él escuchaba pequeños pasos de zapatillas, seguido de risas y otros sonidos, pero al voltearse no veía nada. Para ese momento, el joven sentía que tenía que irse de ahí, por lo que comenzó a correr tan rápido como sus piernas se lo permitían, pero los pasos detrás de él también se hicieron más rápidos y él ya no tuvo el valor para voltear. Solo seguía corriendo. Los pasos no cesaban, de hecho, estaban ahora más cerca. Las risas también se incrementaron, pero ya no eran risas normales. Eran risas desquiciadas y frenéticas de una niña pequeña. Pronto el joven tiró su mochila para correr aún más rápido. Estaba desesperado. No sabía qué hacer. No sabía hacia dónde correr. Solo sabía que si eso lo alcanzaba, sería su fin. Entre sudor y lágrimas, el joven corrió tan rápido que creyó que su corazón se saldría de su pecho y por fin pudo ver a lo lejos su casa. Sintió un alivio como ningún otro, pues estaba a solo unos metros de la seguridad de su hogar y aunque casi no podía respirar, finalmente llegó a la puerta, la cual abrió con una velocidad impresionante y rápidamente ingresó en ella. Al cerrar su puerta, exhausto y sin aliento, se recostó sobre el piso de madera fría que era de su casa, y en su mente no podía creer lo que acababa de pasar. Pero por fin estaría a salvo. Mientras intentaba recuperar su compostura,
Su alivio se convirtió en desesperación cuando escuchó a lo lejos, en la oscuridad de su propia casa, un par de zapatillas caminando, seguidas de la risa de una niña pequeña. Él no podía creerlo, pero antes de que pudiera reaccionar, ya era demasiado tarde. Un grito desgarrador se escuchó por toda la calle, seguido de un súbito silencio. A la mañana siguiente, el padre se preparó para abrir la iglesia, listo para la misa matutina, cuando en la entrada de la parroquia vio una pequeña fotografía. Se acercó más para observarla en mayor detalle y cuando la recogió, vio en la misma lo que pensó que se trataba de una familia. 3 niñas pequeñas, acompañadas de un joven detrás de ellas. Todos, absolutamente todos, sonriendo. La vida solamente me ha dado un hijo, mi pequeño Joshua. Su infancia fue totalmente normal. Un niño feliz del que siempre estuvimos al tanto y cuidando que su crecimiento fuera el más hermoso que de acuerdo a nuestras posibilidades pudiéramos darle. Pero bueno, a lo largo de mi vida he escuchado una gran cantidad de relatos, de historias que parecen no pertenecer a este mundo. Sin embargo, ahora mismo yo soy quien de manera personal contará una de estas historias para todos ustedes. Desde que Joshua aprendió a comunicarse, siempre mencionó a un amigo suyo. El punto extraño aquí es que ese amigo era lo que muchos denominan como amigo imaginario. Y bueno, ya sabrán lo que comúnmente los padres pensamos sobre aquello, que es algo que con los años olvidarán, como la gran mayoría de niños en este planeta, pero Joshua no entraría en ese montón. Cumpliera la edad que cumpliera, él seguía teniéndolo presente en todos y cada uno de sus días. Mi pequeño siempre nos aseguró que ese amigo suyo era su sombra. Joshua, como cualquier niño, tenía amiguitos en la escuela a la que asistía y en la colonia, ya que, como les dije antes, tuvo una infancia totalmente normal. Sin embargo, él aseguraba que todo el día estaba con su amigo imaginario, aunque no se refería a él de esa manera. Él más bien lo llamaba sombra. A todo mundo le causaba gracia la tan cercana y realista relación de amistad que tenía mi hijo con su sombra. Pero una cosa era verlo por unos instantes y otra muy diferente observarlo durante las 24 horas del día, pues para nosotros aquello comenzaba a resultar por demás extraño e incómodo. Además, y por inusual que parezca, mi hijo nunca le tuvo miedo a la oscuridad, debido a que decía que cuando las luces se iban, su amigo se hacía mucho más grande y cuidaba de él. Soy consciente que tomándolo desde esa perspectiva, cualquiera podría pensar que sombra era bueno, y en dado caso de que se tratase de una entidad, en teoría esta no causaría ningún daño. Pero todo esto se derrumbó cuando mi hijo cumplió 9 años de edad, pues llegados a ese punto, los que dejaron de sentirse protegidos y sobre todo seguros, fuimos nosotros. Estábamos celebrando su cumpleaños en casa de mis padres. Luego de apagar las velas y pedir un deseo, nos dijo algo que hizo que a todos se nos pusiera la piel chinita. Joshua nos contó que Sombra le había dicho que cuando fuera su cumpleaños número 11, empezaría a prepararlo para llevárselo con él. Por mi vida les juro que todos y todas nos quedamos horrorizados, pero al ver que lo decía sin malicia y desde su inocencia, tratamos de verlo como una fantasía de su mente. Pero mi madre estaba muy asustada. Me dijo que no tomara a la ligera las palabras de Joshua, y mi esposo, queriendo que mi hijo fuera más fuerte, se negó a tomar con miedo lo que el niño comentó. Pero a ninguno de nosotros se nos pudo olvidar semejantes palabras. Días más tarde, ya nadie hablaba ni pensaba en aquel suceso, aunque claro, Joshua seguía con su amigo imaginario y como siempre, era imposible hacerlo sentir incómodo o avergonzado por hablar con su amigo. Habían niños que se reían cuando él mencionaba Sombra, pero su reacción era todo lo contrario a lo que pudieran imaginar, pues Joshua se reía de lo que le decían sin importarle en lo más mínimo, y esto a su vez hacía que los demás niños no pudieran procesar que mi hijo lo tomara como algo sin importancia.
ya que todos los niños del mundo, sobre todo cuando alguien se burla de ellos, demuestran enojo o tristeza. Llegados a este punto, y si se lo preguntan, no, esto no es uno de esos casos en los que hay actividad paranormal y las cosas salen volando o se mueven solas. Y ojo que no digo que esas cosas no existan, pero este no es el caso. El problema es que pasaron cosas peores, y por mucho. Meses más tarde, Joshua nos contó a su padre y a mí que 2 meses después de que cumpliera 10 años, sus abuelos, o sea mis padres, tendrían un accidente donde perderían la vida. Además de comentarnos que esta información la conocía gracias a Sombra, pues él se lo había contado. Ante esta situación, nosotros decidimos de manera tajante no contarle esas palabras a nadie más, ya que no deseábamos ser vistos como una familia rara y por ende trataran mal o vieran con malos ojos a nuestro hijo. Joshua nos lo compartió con mucha anticipación, pero al nosotros decidir ocultarlo y con el pasar de los meses, lo fuimos olvidando. Sin embargo, el tiempo no se detiene ni perdona, y el cumpleaños número 10 de Joshua llegó. Fue una celebración muy bonita en la que decidimos festejar a nuestro pequeño en las albercas. Lo recuerdo gracias a lo precioso del día, pero ni siquiera con todo aquello fuimos capaces de recordar la advertencia de nuestro hijo. Y así, la vida continuó con su curso. 2 meses más tarde, tal cual como si fuera algo programado, nos llamaron para informarnos que mis padres habían fallecido, pues sus cuerpos habían quedado atrapados e irreconocibles entre una pared y un autobús. Con todo el dolor que este suceso generó, ahora sí no había manera en que pudiéramos pasar por alto las palabras de nuestro hijo, y mucho menos cuando su precisión había sido tan exacta sobre algo que marcaría para siempre nuestras vidas. Ya no las pasábamos por alto. Sin embargo, actuábamos como si así fuera, pues tanto mi esposo como yo anhelábamos que de buena manera nuestro hijo se convenciera de olvidar a su amigo, a ese al que llamaba Sombra. Pero la cara que él ponía cada que abordábamos ese tema nos preocupaba aún más, pues de manera totalmente indiferente nos aseguraba que eso no podría ser, y no precisamente porque él no quisiera, sino porque nos mencionó que su amigo llegó junto a él a este mundo y no podrían separarse, pues nadie puede separarse de su sombra. Nos dio detalles que nos hicieron verlo como si fuera alguien más. Nos contó que todos tenemos a ese algo de otro lugar con el que vamos por toda la vida, pero que al ir creciendo olvidamos eso y nuestros otros sentidos se cierran, pues el mundo que nos rodea contamina nuestras mentes. Me quedé casi a punto de entrar en pánico cuando nos dijo con una seguridad abismal que las sombras, tanto la mía como la de mi esposo, estaban resentidas porque las olvidamos, pero que después de morir nos encontraríamos con ellas nuevamente, cara a cara. Mi esposo y yo platicamos muy seriamente sobre la situación de nuestro hijo, llegando así a un acuerdo, el cual era que no íbamos a prestar más atención al tema sobre el amigo imaginario de Joshua, pues estábamos alimentando su inmensa imaginación y eso no le ayudaba en nada a desprenderse de lo que creía era su amigo. Pero ¿cómo podíamos explicar todas las cosas que decía y sobre todo lo que sucedía? Pero bueno, fuera de todo eso, y con el pasar de los días, mi hijo comenzó a llevar su vida con más calma y normalidad, pues ya no le comentaba a nadie el tema de su sombra, a menos que las circunstancias se lo pidieran. Eso nos ayudó demasiado a sentir que esta situación comenzaba a ser más llevadera. Sin embargo, toda tranquilidad debe tener un final. Una noche nos recordó lo que ya se nos había olvidado. Todo ese día anduvo más inquieto de lo normal. Salte y salte, risa y risa. Nos daba mucho gusto verlo así, pero le hice un cuestionamiento que nos borró la sonrisa cuando obtuve su respuesta. Le pregunté que si había comido muchos dulces o por qué andaba así, y me dijo con una felicidad enorme
que su cumpleaños número 11 ya estaba cerca y por fin podría ir con su amigo Sombra. Hablándoles claro y sin evadir responsabilidades, quizá cometimos un error como padres al minimizar las cosas que Joshua nos contaba, sobre todo cuando sus charlas se ponían serias o cuando simplemente eran temas que nos daban miedo, pues buscábamos cualquier medio para desviar su atención. Evidentemente recordábamos cuando él nos contó sobre su cumpleaños número 11, pero hicimos todo para no tocar el tema. Sin embargo, el día había llegado. Mi esposo y yo acordamos que durante ese día no estaríamos encerrados en casa, ya que nuestro objetivo era distraer a nuestro pequeño y así evitar que pudiera tener esas ideas extrañas de que su amigo se lo llevaría a quién sabe dónde. Nos los llevamos a comer afuera, después a un parque de diversiones y a que eligiera algunos juguetes, todo para que no entrara en temas que ya sabíamos nos aterraban. Por la tarde-noche estábamos comiendo helados en un lugar muy conocido. Al vernos, él sonrió y, como si lo hiciera a voluntad, fue recostando su cabeza lenta y suavemente sobre la mesa donde estábamos. Sin saber lo que sucedía, le acaricié el cabello y le pregunté si estaba muy cansado, pero no contestó. Nunca más contestó. Al ver que no había respuesta de su parte, mi esposo lo agarró en sus brazos y lo subimos al auto. Aquel recuerdo lo tengo grabado en mi mente. La preocupación y empatía de los trabajadores del lugar mirándonos preocupados y tratando de ayudarnos. Al llegar al hospital, se le hicieron estudios tan rápido como fue posible. Joshua aún estaba con nosotros, pero no respondía para nada. Miren, respeto muchísimo a los doctores y claro a la comunidad científica, pero sus respuestas me dejaron más dudas que otra cosa. Nos dijeron que una bacteria se le había ido al cerebro, lo cual provocó meningitis severa. Y ya sé lo que muchos podrán pensar, que los padres nos aferramos a creer que nuestros hijos jamás podrían ser víctimas de algo tan grave de un segundo a otro. Pero es que en realidad hubo una doctora que nos contactó por fuera del hospital y que trabajaba ahí. Fue ella quien nos dijo que no habían pruebas de que haya sido realmente una bacteria, pero que fue la decisión de ellos decirnos que simplemente eso lo causó porque no habían podido encontrar nada. Es más que claro que no la metimos en problemas por contarnos esto. Además, ellos no fueron los causantes, solo eso se les ocurrió. De igual manera, fuera lo que fuera, lo único real aquí era que mi hijo estaba muy mal y que pronto lo perdería. Lo que a continuación voy a decirles es la prueba más tangible de que esto era algo más, pues la casualidad es demasiado grande. Mi hijo nació a las 8 de la mañana con 8 minutos, y justo un día después de que lo llevamos al hospital, a las 8 de la mañana con 8 minutos, mi hijo perdió la vida, a sus 11 años, exactamente en el momento en que terminaba su cumpleaños. Por nuestra parte decidimos no platicar de esto con otras personas, porque siempre sobran los sabelotodo que creen conocer perfectamente la vida de los demás. Y si decidí junto a mi esposo relatarles mi historia, es porque sé que muchos otros también han tenido sus experiencias que a su manera los han afectado en sus vidas. Algunas más surrealistas que otras, pero al final de cuentas, cada quien lo narra desde su vivencia. Solo les pido sean respetuosos. Para finalizar, y después de que mi hijo falleciera, en repetidas ocasiones y hasta el día de hoy, hemos visto dos sombras en casa corriendo de aquí para allá como si jugaran entre ellas, y eso le da paz a mi corazón. Quiero vivir con eso en mente para siempre, y el día que me marche de este mundo, el día que no haya más amaneceres para mí, seguir creyendo con todo mi amor y corazón que mi hijo es feliz y me está esperando en algún lugar con su gran amigo. Hay quienes dicen cosas horribles de lo que nos pasa, que son demonios y cosas por el estilo. Pero yo los llamo ángeles, pues estoy segura que uno de ellos es mi hijo
y el otro Es la sombra de Joshua.